pero me llamo Melba Alfaro y soy maestra de español. Muy bien, vamos a empezar por lo básico. Aquí les puse una oración que dice: mi prima, la que es actriz, está actuando en otra película. Esto es porque vamos a hablar de las oraciones subordinadas adjetivas. Y se pueden confundir con las aposiciones. ¿Y cuál es la clave para descubrir las oraciones subordinadas adjetivas? Muy bien, la oración que les puse es: mi prima, la que es actriz, está actuando en otra película. Lo primero que tenemos que hacer es localizar las oraciones, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles tienen verbos conjugados? Aquí tenemos un verbo conjugado, ¿sí? Aquí tenemos otro verbo conjugado. Parece un enunciado muy simple, ¿verdad? Pero estamos viendo que tiene un verbo conjugado y otro verbo conjugado. Para buscar el sujeto y el predicado hay que hacer ciertas preguntas y hay que hacérselas a los verbos conjugados, ¿sí? ¿Quién es actriz? Mi prima. Pero no me contesta toda esta parte. Así que le pregunto al siguiente verbo. Además es un verbo perifrástico, porque está compuesto por un verbo conjugado y un verbo en gerundio. ¿Sí? Entonces le preguntamos al siguiente verbo, que es un verbo perifrástico, y le preguntamos: ¿quién está actuando? Y me contesta: mi prima, la que es actriz. ¿Dónde? En otra película. Entonces nosotros tenemos dos partes. Esta parte es el predicado y esta parte es el sujeto. Muy bien. Entonces dentro del sujeto nosotros vemos que hay un fragmento que está entre comas. Ese es el sujeto. ¿Sí? Está dentro de la parte del sujeto. Eso está dentro de la parte del sujeto. De tal manera que esta parte, entre comas, le pertenece al sujeto. En el sujeto nosotros tenemos modificadores adjetivos, tenemos los artículos, tenemos los sustantivos adjetivados, en fin, tenemos modificadores. Muy bien. Esto que está entre las comas se llama aposición y sirve para aclarar, explicar quién es el sujeto de la oración. ¿Quién es mi prima? La que es actriz. ¿De qué prima estoy hablando? Mi prima, la maestra de ejercicios físicos, mi prima la litera, mi prima la panadera, creo que tengo hambre, mi prima la pizzera. Entonces, ¿quién es esta prima? Entonces, esto que está entre comas, aunque tenga verbo, está aclarando o explicando quién es la prima, y como le pertenece al sujeto esta oración, la que es actriz, entonces decimos que es una aposición, porque aclara o explica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Muy bien. Entonces empezamos con las preguntas que me envió el maestro Víctor. El pino que derribamos ayer era gigantesco. ¿Es una subordinada adjetiva? Sí es. ¿Sí? Esta es la oración subordinada adjetiva que derribamos ayer. Sí es.
El pi no era gigantesco, ¿es la oración principal? Sí, es la oración principal. Y ahora les explico. Las oraciones subordinadas adjetivas son bien interesantes porque pueden estar en el sujeto o en el predicado. ¿Y cómo es eso? Las oraciones subordinadas adjetivas pertenecen a un fragmento, a un conjunto de palabras dentro de las oraciones o enunciados, a un conjunto de palabras que se conocen como sintagma. Un sintagma es un conjunto de palabras. Hay sintagmas nominales y hay sintagmas verbales, o sea, sintagmas que pueden estar en el sujeto y en el predicado como núcleos del sujeto o como auxiliares del núcleo del predicado. Las oraciones subordinadas adjetivas, por lo tanto, van a aparecer en la parte del sujeto o en la parte de algún complemento, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, ¿sí? Por ejemplo, voy a comprar tomates para María. Para María es a quién o para quién, ¿correcto? Es un objeto indirecto. Si yo pongo voy a comprar tomates para que cocine María, para que vaya cocinando María, para que vaya cocinando María. Ahí tenemos una oración subordinada dentro de ese sintagma verbal, dentro del verbo, dentro del predicado. Pero regresamos a lo que les interesa a ustedes, las oraciones subordinadas adjetivas. Solo que yo no quería que olviden que este formato, esta oración subordinada adjetiva, puede aparecer en el sujeto o en el predicado. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la clave para descubrir si es una oración subordinada o si es una aposición? Pues aquí está. Siempre aparece con alguno de estos nexos. Los nexos relativos. Que, el cual, quién, cuyo, cuya. Y modifica el nombre de la oración subordinante o principal como haría un adjetivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá la casa amarilla de tu hermana, sería, por ejemplo, casa amarilla, ¿sí? El niño con gripe, por ejemplo, el niño agripado. O sea, podemos hacer esos juegos porque los adjetivos van a darle una cualidad. Cuando decimos que modifican, significa que le estamos dando una cualidad, le estamos aportando algo más al sujeto de la oración. Entonces le estamos aportando cosas. Y entonces acá les pongo una oración simple, sin oraciones simples, sin oraciones subordinadas, para que vean cuál es la estructura. La casa de tu hermana es amarilla. ¿Quién es amarilla? La casa de tu hermana. El niño tiene la gripe. ¿Quién tiene la gripe? El niño. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera esto, fíjense, voy a aumentar. El niño quien tiene la gripe estornudó
Ay, ese ya no salió grande, pero vamos a ver. Hasta qué número lo crecí. Fíjense, el niño, quien tiene la gripe, estornudó. La oración principal, ¿cuál es? El niño estornudó. Pero nosotros preguntamos, ¿quién estornudó? El niño quien tiene la gripe. El niño agripado. Pero solamente que acá lo tenemos como una oración subordinada adjetiva. ¿Sí se están fijando? ¿Por qué es oración subordinada? Porque tiene, valga la redundancia, un verbo conjugado, el verbo tener, ¿sí? Entonces es una oración subordinada adjetiva porque está en lugar de agripado, que es una de las funciones del participio, funcionar como un adjetivo, dándole cualidades al sustantivo. Entonces, aquí sí tenemos nosotros una oración subordinada adjetiva. ¿Cómo la descubrimos? ¿Cómo la descubrimos? Porque le preguntamos primero si yo le pregunto a tiene, ¿quién tiene? Me contesta ¿quién? ¿Quién tiene? ¿Quién? Me contesta. ¿Sí? ¿Quién tiene la gripe? El niño. ¿Sí? Pero no me contesta estornudó. En cambio, si yo le pregunto estornudó, ¿quién estornudó? El niño quien tiene la gripe. Entonces todo esto pertenece al sujeto y esto pertenece al predicado, ¿sí? De tal manera que vamos a descubrir que esta es una oración subordinada adjetiva porque está utilizando ¿quién? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. El pino que derribamos ayer era gigantesco. ¿Por qué no era mejor el pino que derribamos ayer como principal y era gigantesco como subordinada? Pues volvemos a lo mismo, a lo de arriba, a lo que les acabo de explicar. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién está realizando la acción? Entonces, ¿quién que derribamos ayer? Ni siquiera es lógico preguntarlo. ¿Quién era gigantesco? El pino que derribamos ayer. Por eso esto efectivamente no es mejor, porque no nos está respondiendo. Es muy sencillo, parece muy complicado, pero son preguntas de reporteros. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quién, para quién? Y así nosotros podemos analizar el enunciado. El enunciado parte de la estructura básica que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Es como una casa. Nosotros tenemos un cuarto. Y a ese cuarto le vamos a agregar un comedor, y luego ese cuarto lo convertimos en sala, y hacemos otro cuarto, y luego hacemos una cocina, y en fin, vamos ampliando. Lo mismo pasa con las oraciones. Las oraciones se van ampliando, porque se van sumando cosas. Y entonces, repito, el pino que derribamos ayer era gigantesco. ¿Por qué no era mejor el pino que derribamos ayer, el principal? Porque tiene que, ¿sí se fijan? Sí. ¿Quién era gigantesco? El pino que derribamos ayer. Y tiene que, es una oración subordinada, es adjetiva. ¿Por qué? Porque sería el pino derribado.
el pino derribado, porque ayer corresponde a un circunstancial cuando derribamos el pino ayer. Entonces eso ni siquiera corresponde a ni siquiera corresponde al sujeto, corresponde al predicado, al circunstancial de tiempo. ¿Aquí alguna pregunta? No. Bien. La perífrasis verbal es un verbo conjugado más un verboide, excepto haber. ¿Es correcto? No, no es correcto. Dice, es decir, no pueden existir construcciones con el verbo haber, sí puede haber. Por ejemplo, y les pongo acá, debo haber olvidado las llaves, pero esta estructura es muy especializada. La utiliza solo la gente dedicada a las letras, por ejemplo. Esta estructura significa que estás en un nivel muy avanzado de conocimiento de la lengua, pero sí puede haber construcciones con el verbo haber, sí existen las construcciones con el verbo haber. Y esto de que la perífrasis verbal es un verbo conjugado más un verboide no es correcto. ¿Por qué? Porque las perífrasis también llevan preposiciones y conjunciones. No solo el verbo conjugado más un verboide, sino que tiene el verbo conjugado, un nexo, preposición o conjunción y un verboide. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy... AD por son las preposiciones, ¿no? No, por ejemplo, voy a ir es una perífrasis. Voy a ir es una perífrasis. Okay. He de comer es una perífrasis. Tenemos el verbo haber, ¿sí? He de comer. He de comer. He de comer. ¿Sí? Entonces sí pueden existir estas construcciones. Ay, sí. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, esto está en un nivel muy especializado y se usa como auxiliar en la perífrasis de obligación. El verbo haber se utiliza en la perífrasis de obligación. También puede expresar intención o acción futura. Y como les pongo en la nota, su uso en la lengua es bastante limitado. Así que les voy a leer los ejemplos que puse de las perífrasis de obligación. Hay que salir. Verbo conjugado, nexo, verbo en infinitivo. Habrá que preocuparse. Si ustedes ven, se parece, habrá que preocupar. O sea, tenemos el verbo activo, el nexo, que es la conjunción que, y preocupar, el verbo en infinitivo. Se. ¿Qué viene siendo se? En participo. No, pronombre reflexivo o puede ser que sea participo. No era un verbo, Ah. Es el objeto indirecto. ¿Se? Solo se. Así, preocuparse. ¿Sí? Habrá que preocuparse. ¿Quién? A sí mismo. Por eso es que tú dijiste es un verbo reflexivo. Porque se no es un verbo reflexivo, sino es un auxiliar reflexivo. Se indica así. A sí mismo. ¿Sí? Hubo que decírselo. Así a él.
Se es así y lo significa él. Hubo que decir celo. He venido a verte. ¿A quién? A ti, que está en te. He venido a ver. Esa es la construcción de la perífrasis. He venido a ver. Y el te es ¿a quién? A ti. Ha habido que expulsarlo. ¿A quién? A él. ¿Dónde está él? En lo. Habré de hacer ejercicio. Aquí no hay nada complicado. Tenemos el objeto directo que es ejercicio. ¿Qué habré de hacer? Ejercicio. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿De las perífrasis de obligación? No. Muy bien. A veces, por lo general, los maestros normales no explican lo del verbo haber, porque a ciertos niveles de estudios, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, se pueden confundir porque el verbo haber lo utilizan para los tiempos y las formas compuestas. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Haber cantado, haber viajado, haber soñado, haber querido, haber comido, haber temido. Pero si ustedes se dan cuenta, los tiempos compuestos con haber son dos verbos impersonales. Son dos verboides. ¿Sí se fijan? Sí. Pues usa de ado, tenés ado y después un Sí, a ver, y la... Es el participio de querer. Haber comido. Comido es el participio de comer. Pero estos verbos son verbos querido, comido, temido. Son participios que con haber están formando algunos de los tiempos de indicativo o subjuntivo. Que el subjuntivo es una suposición. Si pasara esto es un pensamiento. En cambio el indicativo son acciones concretas, lo que se hace. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. La perífrasis verbal es verbo conjugado más un verboide y yo les pongo como respuesta es una de sus formas. Porque aquí tenemos los ejemplos. Tiene que comer, empezó a estudiar. Entonces, aquí están los elementos, se los pongo, los elementos de una perífrasis. ¿Cuáles son? Un verbo auxiliar, un enlace opcional, preposición o conjunción, y un verbo en forma no personal. Y aquí les pongo las preposiciones para que se las recuerden, porque nosotros tenemos algunas nuevas como de hace 10 años, pero nuevas porque no todos las usan, que son versus, vía, durante, y ¿cuál otra de ellas? Versus, vía, durante, vamos a ver con otro de durante, hasta durante y mediante. Estas son las nuevas. Mediante, durante es nueva, mediante es nueva, versus y vía son nuevas. Muy bien. Y dentro de estas, pues tenemos el desuso, cabe y so, pero el desuso popular, porque los usamos en lengua científica,
en lengua de especialización, por ejemplo, en derecho, en medicina, es ahí donde estudiamos cabe y so. Ahora, ¿cuáles son las conjunciones? Pues todos los nexos. Aquí les puse uno de los nexos, pero acuérdense de las conjunciones: qué, quién, cuyo, cuál, con, de las conjunciones, y se utilizan en las oraciones subordinadas. Los nexos, las conjunciones se utilizan en las oraciones subordinadas. Por ejemplo, y se utilizan en las oraciones que son que suman, como en estas. Compré solo papas, esa es una oración. Y no estaban buenas, esa es otra oración. Entonces el y va a ser el nexo gramatical, y este nexo, a estos nexos se les llaman conjunciones. Para eso sirve. Te quiero pero te odio. Te quiero o te odio. Ese pero, ese o son conjunciones. Su función es la de unir ideas, porque cada enunciado lo que nos está dando son ideas. Bueno, y aquí tenemos una serie de enunciados que les puse. Los niños estaban cantando una bella canción. Muy bien. ¿Quiénes estaban cantando? Los niños. ¿Qué? Una bella canción. Y esto se los pongo para que vean lo de los ejemplos de cómo se usan el infinitivo, gerundio y participio. Aquí en algunos habrá perífrasis, deben de ser, está a punto de salir. Por ejemplo, toda esta es la perífrasis. Ha comenzado a llover. ¿Por qué? Porque es un verbo compuesto. Es un verbo conjugado. Indicativo, sí, presente. El nexo es a, y llover es el infinitivo. Entonces, todo esto ha comenzado a llover, absolutamente todo eso es una perífrasis. Sí, es que está el verbo compuesto más el verboide, entonces es un verbo conjugado más verboide. Puede como un verbo nada más a comenzar. Así es, este es un verbo compuesto, por lo tanto equivale a un verbo conjugado. Y por lo vamos a ver si puedo subir acá. A ver. Ok. Vamos a bajar hasta donde estábamos. Y exacto. Ha comenzado. Este es un verbo compuesto. A es el nexo y llover es el verboide. Creo que ya lo voy a hacer. Dale lugar a José. Dale esa silla. No, esa negra, dásela. Sí, pero que está bien. No, pero está bien, eso va, está bien, yo aquí atrás. Ese es el que más me interesaba mostrarles. Esta es otra construcción que me interesaba mostrarles, esta otra, porque son oraciones coordinadas.
¿sí? Es decir, están relacionadas por signos. Yo ¿sí? está No puesta, es ¿no? justapuesta. Ajá. Si no quieres mojarte, Ay, Dios. debes llevar. Tenemos nosotros ahí dos partes que tienen perífrasis, pero están unidas por signos de puntuación. Por lo tanto, esta es otra estructura en la cual podemos encontrar oraciones subordinadas con perífrasis. Muy bien, llevo pintando este cuadro. La última es: oigo ladrar a tus perros por la noche. La que me interesa mostrarles: oigo ladrar a tus perros por la noche y me molesta mucho. Aquí volvemos a encontrar perífrasis en oigo ladrar. ¿A quién? A tus perros. ¿Cuándo? Por la noche. ¿Quién? Yo. Sujeto tácito callado. Y me molesta mucho. ¿Sí? ¿A quién molesta? A mí. Entonces este me es el objeto indirecto. Y me molesta mucho. Quitemos el i. Me molesta mucho. ¿A quién molesta? A mí. ¿Quién molesta? Él o ella, porque está en singular, molesta. ¿Cuánto? Mucho. Mucho es un adverbio de cantidad, y los adverbios en múltiples ocasiones actúan como circunstanciales. Bien, lo que les expliqué de las perífrasis con haber está explicado en estos cuadros que tomé. Aquí les pongo el link, porque son para sucesos avanzados, ¿sí? Existe en las perífrasis modales, no existe en las perífrasis aspectuales, sino existe en las perífrasis modales. Y hay una gran cantidad de perífrasis, como ustedes ven, ¿sí? Hay las ingresivas, incoactivas, durativas, terminativas. Todo eso no les interesa a ustedes. A ustedes solo les interesa ver dónde está la oración, ¿sí? Y dónde está la perífrasis. Bueno, este es un recordatorio de lo que son los verboides. Ya sabemos que son el infinitivo, gerundio y participio. ¿Por qué se les llama verboides? Porque actúan como verbos, efectivamente. Indican acciones acompañados de auxiliares. Tienen otras funciones además, que ahora vamos a ver. Y se les llama verboides porque no nos indican tiempo, número, modo y persona. No nos indican tiempo, número, modo y persona. Por acá lo debo de decir. Esta está abajo. Sí, pero estos son los verbos conjugados. Ah, Los verbos conjugados nos indican persona, tiempo, número y modo. Los verboides no modifican su forma, siempre están iguales, y por lo tanto, como siempre están iguales, nunca podemos. Dormido. ¿Quién dormido? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál es el tiempo de dormido? Su número. Entonces, por eso se llaman verboides, pero sí nos indican acciones, son importantes para nuestra lengua.
Bueno, aquí está el infinitivo, gerundio y participio. Vean, se pueden utilizar los tres de esas cuatro maneras. Cada uno va a tener el suyo. Como auxiliar, los tres. Como sustantivo, el infinitivo. Como adverbio, el gerundio. Y como adjetivo, el participio. Está bueno. Wow, está buenísima esta información. Por ejemplo, ¿cuándo el infinitivo se va a volver sustantivo o a trabajar como sustantivo? Cuando nosotros le ponemos un artículo. Ahí va a trabajar como sustantivo. Por ejemplo, el pasear me encanta. ¿Quién encanta? El pasear. ¿A quién encanta? A mí. ¿Dónde está a mí? En me. Y todo esto es un ejercicio mental, no está escrito aquí. El creer agota. ¿Quién agota? El creer. El saber es magnífico. ¿Quién es magnífico? El saber. ¿Sí? Entonces va a actuar como sustantivo cuando tenga un artículo. El gerundio nos va a dar, tenemos que yo no sé por qué les puse aquí el gerundio. Infinitivo, gerundio, participio. Junto al verbo. Ando yendo. Ando yendo. Vamos a ver. Ahí está. Aquí está la clave. ¿Por qué puse esto? Yo no sabía por qué adverbio de modo. Es que trabaja como adverbio de modo. Y el gerundio te puede dar el quién, qué y cómo. Por ejemplo, lea las condiciones marcando con rojo lo confuso. ¿Quién? La tercera persona, usted. ¿Quién lea? Usted. ¿Verdad? Que las condiciones, como marcando con rojo lo confuso. Entonces, estos que están trabajando como adverbios, en realidad son gerundios que nos están dando los circunstanciales. Les voy a quitar esto de acá para que no los confunda. El gerundio. Maestra, Sí, dime. ¿puede volver a repetir esa parte? Me trabé. Ok. Bien. El gerundio. Aquí tenemos un gerundio. El gerundio termina en ando, yendo. ¿Sí? Queriendo. Cansando, ando. Subiendo, yendo. ¿Sí? ¿Quiénes llevan yendo? ¿Qué verbos llevan yendo? ¿Qué verbos podemos ponerle la terminación yendo en el gerundio? Los verbos terminados en er e ir, vivir, viviendo. Los regulares, ¿no?
Pues no estoy muy segura de eso, pero lo que sí es que los terminados en er e ir llevan esto. Los terminados en ar, por ejemplo, cansar, cansando. Amar, amando. Robar, robando. ¿Sí? Los que terminan en ar van a hacer su gerundio con el ando, y los que terminan en er e ir van a hacer su gerundio yendo. Muy bien. El gerundio nos indica entonces el quién, qué, cómo. Y aquí les pongo lo que es importante para la pregunta de ustedes. El gerundio posee una función similar a la de los adverbios, ya que complementa el significado del verbo. Y vamos a ver el participio. Aquí les puse, creo que estaba pensando en alguna canción, pero el participio tiene una función adjetiva. Corazón herido, hojas caídas, hombre enojado. Donde vemos que herido, caídas y enojado están modificando a los sustantivos como si fuesen adjetivos. ¿Por qué? Porque concuerdan en género y número. Por ejemplo, niña bonita, no decimos niña bonito, tienen que concordar en género y número. Tampoco decimos niña bonitas, porque tienen que concordar en género y número, ¿sí? El género masculino, femenino, y es que estaba pensando en los en género y número, que sería singular y plural. Bueno, entonces aquí les pongo todo lo de la función adjetiva y regresamos a la perífrasis, ¿sí? Con el participio se forman los tiempos compuestos en español y la forma pasiva perifrástica con el verbo ser, solo con el verbo ser. El participio con el verbo ser va a crear, el participio con el verbo ser, repito, va a crear una perífrasis de la siguiente manera. Una perífrasis pasiva. El banco fue atracado ayer por la tarde. ¿Quién recibió? ¿A quién el banco fue atracado ayer por la tarde? ¿Quién está recibiendo la acción del verbo? El banco. El banco fue atacado. Entonces está recibiendo la acción del verbo, no está realizando la acción del verbo. Si se fijan, con el verbo ser es un verbo irregular y por eso existe el fue, fueron. Con ese verbo irregular se pueden formar verbos perifrásticos, pero en forma pasiva, donde el sujeto se llama pasivo porque el sujeto no hace nada. El sujeto no realiza la acción, el sujeto recibe la acción. Entonces, ¿quién recibe la acción? ¿Quién fue atacado? El banco. ¿Cuándo? Ayer por la tarde. Vamos a ver el siguiente. El cuadro de las meninas fue pintado por Diego Velázquez.
No es lo mismo decir Diego Velázquez pintó el cuadro de las meninas. Diego Velázquez estaría realizando la acción. En este caso, el cuadro es el que recibe la acción y es el que es el sujeto. ¿Quién fue pintado por Diego Velázquez? El cuadro de las meninas. Cuando el sujeto recibe la acción, en lugar de hacer la acción, esa es la forma pasiva. Si recibo la acción que indica el verbo, es forma pasiva. Si realizo la acción, es forma activa. ¿Quedó claro? Sí, Sí. Muy bien. Vamos a ver el último. Las cartas fueron enviadas la semana pasada. ¿Quiénes fueron enviadas? Las cartas. Las cartas. ¿Quién recibe la acción? Las cartas. ¿Cuándo fueron enviadas? La semana pasada. Entonces, hay una perífrasis que se realiza solo con el verbo ser y esa forma perifrástica nos da las oraciones pasivas con el verbo ser. Muy bien. Aquí les pongo ejemplos de verbos en participio porque estos tres son los que me interesan. Visto, impreso, hecho. Porque siempre les dicen had oído to, so, cho. Pero no les ponen el ejemplo de el to, so, cho. Aquí les estoy poniendo un ejemplo del to, so, cho. Las oraciones intransitivas pueden llevar otros complementos. Sí, el complemento circunstancial. Esta era otra de sus preguntas. ¿Cuál es una oración intransitiva? La que no tiene objeto directo. La que no tiene objeto directo. ¿Sí? Pero aquí vemos que sí puede llevar otros complementos. ¿Dónde vive? Cuando es el circunstancial, ¿sí me explico? Sí. ¿Las transitivas pueden llevar circunstancial? Las transitivas, si por ejemplo, Sí, pues dice. No sé. las transitivas sí llevan circunstancial, por supuesto. Estábamos, por ejemplo, Morita sale a pasear por la tarde. Esta es una oración transitiva, ¿sí? O otra más fuerte, por ejemplo, Pablo golpea la mesa ahora. Este enunciado, Pablo golpea la mesa ahora. ¿Qué golpea? Que golpea la mesa. Ahora. La mesa. ¿Cuándo? Ahora. O sea, sí puede llevar esos complementos. Es una oración transitiva. Está pasando la acción a el objeto directo, que es el que recibe directamente la acción del verbo, la acción que realiza el sujeto. Entonces, aquí les pongo ejemplos de cuando las oraciones intransitivas llevan complementos circunstanciales. Ana vive en esa calle. ¿Dónde? En esa calle. María corrió
El lunes. ¿Cuándo? El lunes. Juan caminó a la escuela. ¿Dónde? ¿Dónde? A la escuela. Alberto duerme plácidamente. ¿Cómo? Plácidamente. Bueno, y acá, ustedes esto ya lo saben, me lo acaban de decir, en sintaxis, es decir, en el orden, como deben de ir las palabras en las oraciones, en los párrafos, en los libros. En sintaxis, un verbo intransitivo es aquel que no tiene la propiedad de la transitividad, es decir, que no puede llevar asociado ni objeto directo ni objeto indirecto. En la práctica, ven ustedes que los idiomas pues tienen modismos, ¿sí? En la práctica, en muchos idiomas, los verbos típicamente intransitivos se pueden convertir en transitivos fácilmente. El atleta corre rápido. Intransitivo, ¿sí? El atleta corre una maratón. Transitivo. ¿Qué corre? Una maratón. Entonces, un verbo intransitivo puede convertirse en transitivo poniéndole objeto directo o u objeto indirecto, ¿sí? Por ejemplo, el atleta corre una maratón. El verbo intransitivo es el verbo en su forma normal, ¿no? No entendí muy bien esa parte. No, mira, el verbo es el mismo. Corre. Corre, el verbo es el mismo, corre. Tercera persona, singular. Vean, el verbo es el mismo. No tiene la propiedad transitiva, pero puede tener. Es lo que es como lo que veo que Es que el primero tiene un complemento circunstancial. Estamos hablando de la sintaxis, es decir, el orden de las palabras. ya sé, o sea, cuando no tiene ni complemento indirecto ni objeto directo, entonces es intransitivo, pero no quiere decir que no pueda llevar ni objeto ni directo ni objeto indirecto. No, a ver, Es como decía, un verbo intransitivo es aquel que no tiene. vamos a poner esto primero. Voy a ponerles los transitivos porque ese es el orden como se los enseñan y luego yo les digo otra cosa y el orden como se los enseñan lógicamente es así: transitivo, transitivo e intransitivo. Ok. Aquí lo único que les estoy diciendo es que los verbos intransitivos se pueden convertir en transitivos. ¿Cómo? Poniendo un objeto directo. O sea, los verbos intransitivos se pueden volver transitivos. ¿Cómo? Poniéndoles objeto directo. Sí, perdón, yo pensé que como decía un verbo intransitivo es aquel que no tiene la propiedad transitiva, pensé que no iba a poder. Pensé que era como que otro tipo de verbo, pero ya entendí, ya lo entendí. Lo que quería decir. Bueno. Dice, lo repetimos una vez más. En sintaxis, un verbo intransitivo. El verbo intransitivo no es la que no permite pasar la acción a un objeto, cosa o sujeto, sino que se queda en la parte de el
dentro del enunciado la parte del núcleo del enunciado. Ahora, el intransitivo, como bien dijeron, no lleva objeto directo, eso ya lo saben, pero tampoco lleva objeto indirecto. El intransitivo no lleva ni objeto directo ni objeto indirecto. ¿Por qué? Porque se queda en el sujeto. En la práctica, un verbo intransitivo, como acá, el atleta corre rápido. ¿Quién corre rápido? El atleta. La acción se queda en el sujeto y más en el núcleo del sujeto. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos volverlo transitivo, lo único que tenemos que hacer es ponerle objeto directo y objeto indirecto. Y ya el intransitivo lo convertimos en transitivo. Pues no se trata de los verbos, puede ser cualquier verbo. Cualquier verbo conjugado. ¿Me explicó un poco mejor o les di las dudas? No, la entendí desde el principio. Yo al leerlo entendí otra cosa. Disculpa. Sí, debe de haber puesto primero el transitivo. Pero creo que sí lo pone. No lo puse. Bien. Aquí volvemos a explicar todo lo que ya dijimos antes. Y esto es justamente lo que ustedes dijeron sobre el intransitivo, sobre las oraciones intransitivas. Por lo general, los verbos intransitivos expresan términos meteorológicos, procesos involuntarios, estados, funciones corporales, movimiento, acciones, pensamientos, sensaciones y emociones. La mesa fue desarmada el lunes. Juan come despacio. Mariana cocina. Es decir, la acción marcada por el verbo recae en el sujeto, en el núcleo del sujeto. Y les repito que hay que tener en cuenta que cuando los verbos intransitivos se le agrega un objeto directo, entonces se transforma en una oración transitiva. Pasamos a la siguiente pregunta que hicieron, de las dudas que tenían. ¿El imperativo es solo en tiempo presente? Bueno, y yo les pongo que es en las órdenes afirmativas. El imperativo en español, el modo imperativo en español solo tiene un tiempo verbal presente. Llama, come, juega, pero cuando se está dando órdenes. Este tiempo, el imperativo, siempre se usa para en segunda persona, porque es una orden, una súplica, un deseo, un consejo para otra persona. Porque uno mismo dice, este tiempo no tiene formas de primera persona del singular yo, del singular, porque una persona no se puede exhortar a sí misma. Muy bien. Aquí les pongo lo del ruego, lo del pedido, y los ejemplos me interesan. Vengan conmigo, ven conmigo, no empujes, tomemos agua, volvamos a vernos pronto. O sea que ustedes pueden encontrar incluso perífrasis en
este modo imperativo. Hable más fuerte, no vuelva a llamar. Aquí tenemos otra perífrasis. No volvamos a vernos pronto. No volvamos. Vuelva a llamar. Entonces, ¿qué importa acá? Lo que importa es que el imperativo da órdenes afirmativas a la segunda persona en singular o plural, ¿sí? Cállate o cállense. ¿Sí? Voltea a ver o volteen a ver. Ya sea en singular o plural, el imperativo afirma la orden o el consejo. Por ejemplo, deja de fumar, ¿sí? Puede ser una orden o puede ser un consejo. A veces, cuando los enunciados pueden trabajar como, en este caso, como orden y consejo, lo ideal es ponerle signos de admiración a lo que es orden, deja de fumar, y a lo que es consejo, no ponerle los signos de admiración, deja de fumar. O sea, el tono, el matiz son distintos. La siguiente pregunta que me hicieron es: ¿el predicado solo se divide en verbal y nominal? Pues sí. Existe el predicado verbal y existe el predicado nominal, y esto es muy chévere, es como la cuestión de los acentos. ¿Qué palabras se acentúan? Las palabras que se acentúan terminan en N, S o vocal, ¿sí? Colibrí, maratón, chasis, ¿sí? Entonces, N, S o vocal, esas llevan acento. Ahora, ¿cuáles son las palabras que no llevan acento? Las que no terminan en N, S o vocal. ¿Ven qué sencillo? Llevan acento las que terminan en N, S o vocal. ¿Cuáles no llevan acento? Las que no terminan en N, S o vocal. Bueno, pues es lo mismo con el predicado verbal y el predicado nominal. ¿Qué es lo que pasa? El predicado, lo que se está predicando, lo que se está diciendo, va a aparecer en la parte donde está el nombre, el sustantivo, donde está el sustantivo. El predicado nominal va a aparecer donde haya un sustantivo, y el predicado verbal va a aparecer donde haya un verbo, ¿sí? Ahora bien, el predicado verbal tiene como un núcleo un verbo distinto de ser, estar o parecer. Cualquier predicado va a ser predicado verbal si no tienen estos tres verbos: ser, estar o parecer. Cualquier predicado va a ser predicado verbal, repito, si no tienen ser, estar o parecer. Y aquí tenemos los ejemplos. Escribe cartas, predicado verbal. Embisten a los turistas, predicado verbal. Cayó de cabeza, predicado verbal. Ayudan a enriquecer el lenguaje, predicado verbal. Quebrantaron el cerco policíaco, predicado verbal. No tienen ser, estar o parecer. Desafío a Villa, predicado verbal.
Rompió la maceta de la planta, predicado verbal. Oxidó, predicado verbal. C es el objeto indirecto. No entra dentro del verbo, pero sí entra dentro del predicado. Se oxidó es el predicado verbal porque el se es el objeto indirecto. La estrella de mar, perdón. Nada, maestra, solo estoy, ¿qué se oxidó el escritorio? Estoy imaginándomelo. Sí, antiguamente podríamos haber escrito así. El escritorio hace 100 años oxidóse, ¿verdad? Sí. La estrella de mar come su alimento, predicado verbal. Paulina redacta textos anónimos, predicado verbal. Como vieron, ninguno tuvo ser, estar o parecer. El predicado nominal es el que tiene un verbo copulativo y los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Entonces va a ser predicado nominal cuando tengamos ser, estar o parecer. Y tenemos el ejemplo. Don Francisco es muy alto, predicado nominal, porque tiene el verbo ser. Vamos a ver ser, estar o parecer. Yo soy viejo. Soy viejo, ese sería un predicado nominal. ¿Sí me explico? Sí. ¿Me siguen? Sí. Pareces amigable, parecer, predicado nominal. Está contenta, predicado nominal. Son feroces, el verbo ser, predicado nominal. Y entonces todo esto les puede servir a ustedes cuando repasen este material para poder ver que ser, estar y parecer nos indican los predicados nominales. Bien, veamos lo de los pronombres reflexivos. Esto de los pronombres reflexivos y recíprocos es bien interesante porque los reflexivos están en singular y los recíprocos son los que se hacen en plural. Por ejemplo, yo me baño, pues es reflexivo. Yo, a mí, me lo estoy haciendo. Tú te bañas. Él, así, se lo estás, él, a ti, o sería a tú, se está bañando, él se baña, él, así, está realizando la acción. Esos son los pronombres reflexivos. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos lo siguiente? Nosotros nos bañamos. No se renieguen, ¿eh? Nosotros nos bañamos. Ustedes se bañan. Ellos se bañan. En este caso dependerá del contexto. Es decir, ¿a qué le vamos a llamar contexto? A todas las palabras que van a acompañar estos enunciados. Nosotros nos bañamos ayer. Ustedes se bañan cuando quieren. Ellos se bañan en la piscina. Ahí
como ustedes ven, se refiere a muchos. Cuando se refiere a muchos, entonces ya no son pronombres reflexivos. Por eso les puse que los pronombres reflexivos indican quién se ve afectado por el verbo. Nosotros nos bañamos, pero el nos significa un plural, uno con el otro. Por ejemplo, vamos a ver los recíprocos. Por eso les decía que depende del contexto, depende de donde esté puesta la frase, es que todo depende del resto de las palabras. Dice, los pronombres reflexivos se utilizan con los verbos transitivos cuando el complemento directo del verbo se refiere a la misma persona o cosa que el sujeto. El sujeto hace la acción a sí mismo. Me miro en el espejo, tengo que peinarme el pelo. Pero los recíprocos, fíjense, son los que se hacen unos a otros. Y siempre está en plural, es de dos o más personas. Los rivales se insultaron, las amigas se tutean, los compañeros se abrazaron, se mandaron correspondencia, nos tenemos mucha paciencia. Entonces, aquí no hay pierde. Pronombre reflexivo es cuando te lo haces a ti mismo. Y pronombre recíproco es que cuando yo estoy recibiendo una acción, al mismo tiempo estoy realizando la acción sobre la otra persona. ¿Sí? Nos besamos. Yo estoy realizando la acción sobre otra persona y esa persona está realizando la acción sobre mí. Bien, esos son los recíprocos. Y con eso terminamos las preguntas que me mandó el maestro Víctor. Espero haber satisfecho sus preguntas. Voy a dejar de compartir este material. No sé si pudo grabarlo el maestro Víctor, pero según yo activé que lo pueda grabar. Y de todas maneras, ahora voy a abrir el WhatsApp. Dejo de compartir. Voy a abrir el WhatsApp para mandarle a Víctor tanto este archivo que utilizamos como lo voy a transformar a PDF también. Bien, maestro Víctor, Sí. ¿ha sido usted servido? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Servido, pues no. ¿El ser qué sustantivo es? ¿Qué? ¿El ser qué sustantivo es? Sustantivo no es ser, no es sustantivo. Es Depende. Un verbo. Un verbo. Ah, sí. Bueno, Depende, pero depende de como el ser. A ver, maestra, ahí fue donde entendía que el ser, ¿qué sustantivo es? Sí, porque dijo que los verbos de ser son sustantivos. voy a compartir pizarra, no sé si pueda yo escribir en la pizarra. Texto. Fíjense, el ser Es abstracto. tiene dos funciones. Como verbo, hay ser, Verbo y sustantivo. ¿por qué? Porque hace un momento vimos precisamente esto, que podíamos nosotros volver sustantivos A los verbos. a los verbos agregándoles artículos.
y convirtiéndolos en sujeto de un enunciado. Por ejemplo, yo escribo. Ahí. Vamos a ver. Aquí voy a poner. Como ustedes pueden ver, cuando está en esta forma, Salve. Salve. ok, vamos a ver. A ver si se les aclara más. A ver. Yo no sé usar mucho esto de... Pero esto debe de decir... Ahí. No me salió en el mismo lugar. Pero si yo escribo, el ser tiene filosofías intrínsecas. El ser está actuando como sustantivo. Como sujeto. Ser es el núcleo del sujeto, ¿sí? Pero si ustedes ven, tiene características para que sea sujeto. Primero tiene que tener un artículo o pronombre, ¿sí? Por ejemplo, tu ser. Tú es un pronombre. Puede tener un artículo. Él. Entonces, esa es una característica. Artículo o pronombre. La otra característica es que debe estar acompañado de un verbo para que pueda funcionar como sujeto. A ver. Y en oración de ser de un ser, ¿se puede ver eso? Un ser de un ser. A ver, vamos a abrir acá uno. Vamos a ver, verbo ser. Maestra, y si, Sí. por ejemplo, el ser es el sustantivo serio, un sustantivo abstracto. Claro. El ser es abstracto, no es concreto porque es un concepto. Abstracto. Maestra, y en la frase, el ser de un ser, el primer ser está con minúscula y el segundo ser está con mayúscula. Ahí, ¿qué función tendría cada palabra? Sí. Ahí está. A ver, vamos a tratar de poner el ser de un ser. Exacto. Lo único que hacen acá es diferenciar entre lo que es, este es el verbo ser, ¿sí? El verbo ser de un ser. Aquí el sujeto es este. Podríamos ponerlo así. Vean. El ser de un ser. Lo que pasa es que nosotros podemos jugar con el idioma y ponerlo en distintas formas, pero necesitamos acompañarlo de algún verbo. El ser de un ser, ¿qué más? A menos que sea el título de un libro
o algo. El ser de un ser. Bueno, O sea, el ser lo de un que ser, es un individuo. por ejemplo, el ser de un ser que nos explique. Aquí tenemos una oración coordinada. El ser de un ser que nos explique. Lo que pasa es que acuérdense que por eso se dice que uno no debe de repetir palabras en enunciados cortos que se presten a confusión. También existe esto que se llama sinónimos. El ser. El ser. Ser. El ser puede ser esencia, energía. Divinidad. No, el ser, no. Personalidad. Si nosotros ponemos como estaba antes, sí podía ser divinidad. Así está en el examen. Sí, sí, porque ahí sí en el examen, el ser de un ser, esta frase es un examen, el ser de un ser que nos explique, pero el primer ser es con minúscula, entonces ahí sí es divinidad. A ver, el ser de un ser, Que nos el que explique, está indicando la divinidad es este, porque es el sustantivo. no este. Ajá, es el verbo, o la esencia. Aquí estaría indicando. Mira, el ser de un ser, ¿cuál es el verbo? Ser. No, el ser de un ser, ¿cuál es ¿qué es lo que sigue de la oración de El esta? ser de un ser que nos explique. Porque el ser no es un verbo, el primero. No. Ok, Verboide. el ser de un ser que nos explique. Aquí tenemos un nexo y todavía faltaría que nos explique lo que sea. El ser de un ser. Acá ser está como esencia. El ser. Ese es sustantivo. O sea, ¿por qué tenía un artículo Aunque tenga un sustantivo, lo que pasa es que aquí la mayúscula es la que está predominando para indicar. Es como cuando ustedes escriben Dios y Dios. De hecho, sí es eso. Dios es cualquier Dios. Y Dios es el Dios de los judíos, el Dios de los católicos, ¿sí? Es el mismo concepto de ser y ser. Es decir, esta es una cualidad y este es el nombre, ¿sí? El sujeto acá es ser. Ay, estas cosas no las sé manejar. Pero esto de ser y Dios son cualidades. Es una cualidad. El ser de un ser. Aquí lo que pasa es que no es lo mismo. Vean, el ser de un ser. Ay, tengo que volver a escribirlo, ni modo. No sé hacerlo. El ser de un ser. A ver, ¿cuáles son las dentro del sujeto? Nosotros tenemos complementos.
¿Cuáles son los complementos del sujeto? A ver que me digan. Los complementos. Directo, indirecto. Ajá. El directo es. No, del sujeto. Ah, No del predicado, del sujeto. Adjetivo, sí, por eso el objeto directo es el artículo o adjetivo sin enlaces o anexos. Y el complemento indirecto es el que tiene una preposición y es como El atributo no sería uno, el atributo del sujeto. pero es para contar el ser, según yo. O sea, copulativo. No, pero ya en general te aprobó. vean, Sí, ahí es que yo así la... vean ustedes. Eso les crea confusiones, porque no estamos hablando de oraciones subordinadas. Aquí el único verbo que existe es explique. Ujú. Es el único verbo que existe. El ser está como cualidad de un ser que es el sujeto, Ya entendí. pero tiene un nexo que nos explique. ¿Quién va a explicarnos a nosotros? El ser. Ser. El ser El ser. de un ser. Entonces, ¿quién va a explicarnos a nosotros? El Dios de un Dios. ¿Sí? Fíjense. El ser, entonces, de un ser, aquí no está, como tiene él, no puede estar funcionando como verbo. Por eso es un sustantivo. Sería un sustantivo abstracto ahí, ¿no? Porque tiene- Sería un sustantivo. es lo que- sí, De un ser, de una divinidad, de un Dios, que nos explique. Primero que nada, eso está re mal escrito y solo se los ponen para que se confundan. ¿Por qué? Que nos explique qué. Nuestro origen, por ejemplo. Nuestro origen, ok. El ser de un ser que nos explique nuestro origen. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Es explicar. ¿Qué nos va a explicar? Nuestro origen. Nuestro origen. ¿Quién? La esencia de un ser divino. Entonces, ahí. ¿Qué ocurre con este enunciado? Que el ser de un ser es todo esto. Ay, no me deja subrayar. El ser de un ser es el sujeto. Ajá. Todo es el sujeto. Es el Ajá, el ser. ser de un ser. Todo eso es el sujeto. El ser de un ser. el núcleo es el ser con mayúscula, ¿no? No, No. el núcleo es ser con minúscula. Ajá, sí. Porque está al lado del artículo. Pero es el más importante, el núcleo en este caso. Por el núcleo del sujeto es el sustantivo. Así es, el núcleo del sujeto es el sustantivo. Sí, ¿Y pero cuál hay es dos el sustantivos. Acá el núcleo del sujeto sería ser con mayúscula. Lo que pasa es que el ser de un ser que nos explique, ¿quién está explicando? El ser, Ujú. La esencia. la esencia que nos explique, la esencia de una persona, de un Dios, de una cosa, ¿sí? La esencia de una divinidad que nos explique, pero el sujeto es ser con minúscula. Digo el núcleo del sujeto,
es ser con minúscula. Por eso les decía cuáles eran los modificadores del núcleo del sujeto. Modificador adjetivo, modificador aposición y modificador adnominal. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Sí. el núcleo. El modificador adnominal lleva preposición de y otras palabras que le acompañan. Ay, ya, es como el indirecto. Es que yo... No puede ser el indirecto, porque el indirecto tiene que ir en el predicado. Ya, yo sé. Objeto directo, indirecto y circunstancial solo existen en el predicado. Ok. Objeto directo, indirecto y circunstancial solo existen en el Ese es el predicado. nominal. En el sujeto existe modificador adjetivo, modificador adnominal que está junto al nombre. En este caso, ser es el nombre, ser con minúsculas es el nombre de un ser, está junto al nombre adnominal. Y modificador aposición. Estos modificadores lo único que hacen es decir quién es ese sujeto, cómo es ese sujeto, cuál es su género, cuál es su número. Entonces, por eso es difícil este enunciado. El ser de un ser que nos explique lo que sea. El ser de un ser. Por eso les decía, ¿quién es acá? El verbo. ¿Y quién es acá? El núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es ser con minúscula. Y el núcleo del predicado es explique. El objeto indirecto es ¿a quién? A nosotros que estemos entonces lo único que hicieron acá es poner en desorden las palabras de lo que sería una frase habitual, alterar el orden de las palabras, ¿sí? Porque le ponen un nexo. Estas construcciones en el lenguaje cotidiano al hablar las utilizamos. En el lenguaje escrito, cuando tú pones que y demás, caes en el queísmo, porque una vez que pones que, empiezas a poner muchos que después y se hace un texto que tiene un error que se llama queísmo. Bien, no sé si hasta acá ya está. Ya está. Era todo. Bien. Pues así quedamos. Dejo de compartir esta pantalla.